Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Confiad y está basado en el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículos 25 al 33. Dice así la palabra: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso, creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El conocimiento, como muchos pedagogos y filósofos desde la antigüedad han dicho, se adquiere o se aprende o se debe enseñar, yendo de lo sencillo, de lo más sencillo a lo más difícil, de lo más fácil a lo más difícil, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido. Bueno, Jesús enseñó a sus discípulos primeramente por parábolas, usó diversas alegorías, ejemplos, ilustraciones. Y aquí en este pasaje les dice a sus discípulos: ahora les voy a hablar más claramente, ya no les hablaré por alegorías. Las alegorías es una forma sencilla, el Señor usando figuras de la vida diaria, común, o cosas de la experiencia previa de sus discípulos. Les decía: así como oísteis que fue dicho, o hubo un hombre, hubo un amo, hubo una persona, en fin, de lo conocido a lo desconocido. Pero Jesús les enseñó poco a poco cosas que de momento pudieran ser difíciles de entender o de comprender. Y no es que fueran difíciles las enseñanzas de Jesús, siempre fueron sencillas. Lo difícil para los discípulos, como para nosotros también puede ser cuando escuchamos algo nuevo, no difícil de entender, sino difícil de acomodarlo a nuestra experiencia previa. A veces se requiere que lo que tenemos lo volteemos, lo cambiemos o lo tiremos a la basura para dar lugar al nuevo conocimiento, al verdadero conocimiento. Y bueno, los discípulos les costaba trabajo desechar algunas cosas. Jesús con frecuencia les dijo: oísteis que os fue dicho, pero yo os digo. Ese es el punto. El tesoro que tenían los discípulos de Jesús, como los judíos, habían escuchado enseñanzas de los rabinos, valoraban, atesoraban esas enseñanzas, palabra de Dios. Bueno, Jesús no les dijo: no crean a la palabra de Dios. Lo que hizo fue perfeccionar la palabra de Dios en ellos. Es decir, antes fue sencillo, antes fue alegórico, fue ilustrativo, ahora es concreto, es directo, o es más amplio. El apóstol Juan escribe: os escribo un mandamiento nuevo. Y él explica después: es el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Pero bueno, es un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, lo que estaba desde el principio no lo podían ver, pero ahora que hay nueva luz, sí se puede apreciar. Y Jesucristo es la luz. Él nos trae para comprender la palabra mejor y para poder vivirla. Es por eso que Él se atreve a decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahora ellos pueden comprender y vivir la palabra más plenamente. Entonces es la secuencia, la progresión de la revelación.
Los teólogos hablan de revelación progresiva y Jesús es lo que hizo con sus discípulos. Habló por alegorías, después habló claramente. Bueno, ¿qué dijeron los discípulos de Jesús a esto? Bueno, ahora le dijeron tres cosas, quiero que pensemos. Le dijeron, ahora hablas claramente, ahora entendemos, ahora creemos que has salido de Dios. ¿Te dan cuenta? Tres cosas que ellos se atreven a decir y yo creo que muy contentos. Ahora hablas claramente, ahora entendemos y creemos que has salido de Dios. Bueno, qué interesante. Ahora vemos. Hablemos un poquito de la percepción. La sensación, primeramente, es lo que nuestros sentidos captan y mandan señal al cerebro, qué es lo que está frente, qué es lo que se oyó, qué es lo que palpamos. La percepción es lo que ya nuestra experiencia previa, nuestro cerebro interpreta. ¿Cómo interpretamos? Lo que vivimos. Y puede a veces variar de una persona a otra. El medio ambiente también afecta. ¿Te has fijado cómo cambian los objetos azules y verdes en la noche con la luz amarilla? Se confunde el color azul con el verde. Las cosas son según el cristal con que se mira, dijo un poeta por ahí, Amor. Jesucristo habla a sus discípulos y ellos dicen, ahora entendemos, ahora hablas claramente. Qué interesante la respuesta de Jesús. ¿Ahora creéis? Pon el dedo ahí donde debe ser. ¿Ahora creéis? Es muy importante porque esto habla de los cambios de sentimiento, cambios de circunstancias y que se traducen o que nos llevan a cambio de pensamiento, de ubicación, de conducta, de ánimo, de muchas cosas. Ahora se diferencia del ayer, de lo que pasó o de lo que todavía no llega, el ahora. Qué importante es ahora. Sí, ahora entienden los discípulos, pero Jesús les advierte una cosa. Qué bueno que ahora entiendan, pero ¿saben qué? Va a venir el momento en que ustedes van a ser esparcidos, cada quien por su lado, y a mí me van a dejar solo. Aunque nunca estoy solo, el Padre está conmigo, pero ustedes como discípulos, como amigos, me van a dejar. Y bueno, los discípulos deben haberse sentido sorprendidos. Pero este pasaje nos debe de llevar a entender por un lado y a saber por otro que el Padre nos comprende, Jesús nos comprende. ¿Qué es lo que sucede en nosotros de un día para otro? Ahora entendemos como los discípulos, pero mañana no comprendemos. ¿Qué pasó? No entiendo, no me explico. Ahora creemos, pero luego viene la duda, nos asalta la duda. ¿Dónde está vuestra fe? Jesús le dijo a sus discípulos. Y esto pudiéramos preguntárnoslo en ocasiones. Bueno, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde dejé mi fe? Y el ánimo que tenías ayer y en la mañana estabas muy bien y ahorita estás triste, estás apachurrado. Las circunstancias hacen a veces que cambiemos. Bueno, no dudo que las circunstancias nos desubiquen. Como dicen, nos mueven el tapete. Pero recapacitando, pensando, orando, oyendo el Espíritu Santo nos va a llevar a que confiemos. El que es sin sombra de variación, el que no cambia, el que es siempre perfecto, nos ama, está con nosotros. Las cosas a nuestro alrededor han cambiado, pero Dios es el mismo. Jesucristo se los dice, ustedes van a ser esparcidos y me van a dejar solo. Aunque bueno, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. ¿Ok? Ese es el punto. Las circunstancias cambian, los amigos cambian, desaparecen, pero el Padre siempre está con nosotros y si estamos en Él, lo vamos a sentir. Vamos a poder tener comunión con Él. Tal vez nos va a dar tristeza que ya no se acuerdan de nosotros, que te traicionaron, pero saber que el Padre está contigo y te ama es diferente. Jesús se los dice de esta manera y creo que ejemplo más claro no podríamos encontrar que aplique a nosotros a fin de que permanezcamos en lo que Jesús dijo. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. No es un reproche lo que Jesús les lanza
al decirles que se van a olvidar y lo van a dejar solo. No, les dice, porque cuando estén solos, uno por ahí, otro por acá, recuerden, no estoy solo. Fui esparcido, pero Jesús está conmigo. Yo estoy, con frecuencia digo a la iglesia, tú no estás solo, estés donde estés. Es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y tienes que recordarlo. Ahí donde estés tú, está la iglesia del Señor, porque ahí está el Señor. Y los discípulos, cuando estuvieran esparcidos, perseguidos, encarcelados, podrían recordar. Jesús dijo que Él no estaba solo, que el Padre estaría con Él. Y bueno, cuando por circunstancias ajenas a nuestra propia voluntad suceden cosas adversas, tristes, bueno, tal vez no te sientas mal. Pero ¿qué pasa cuando tú hiciste algo mal, las cosas salieron mal, y luego te das cuenta que estuviste mal y que el resultado es mal? Te puedes apachurrar, deprimir, sentir culpable, hasta alejar de Dios por esa causa. Jesucristo dijo, te lo digo para que en mí tengas paz. El cristiano no tiene paz porque confíe en lo que tiene, en lo que puede, porque confíe en las promesas humanas que le hicieron. El cristiano tiene que tener paz porque confíe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús les dijo, en mí tendréis paz. Estas cosas les digo para que en mí tengan paz. Y bueno, les dice lo que varias veces les repitió. En el mundo tendréis aflicción. Y les dice la propia experiencia, lo que Él testifica. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, otra vez, dijimos que la paz es porque estamos en Jesús. Confiamos porque recordamos las promesas de Jesús, el que es fiel. Entonces hay aflicción, pero hay una promesa que está presente, que es verdadera. La aflicción es temporal. El apóstol Pablo dice, bueno, aunque seas afligido por un tiempo corto, un periodo corto de tiempo, seas afligido por diversas pruebas, pero el Señor está contigo. Esa es la palabra del Señor, es lo que sostiene al cristiano. Habacuc dijo, habrá desolación en la tierra, vendrá el que ha de venir y va a haber desolación, tristeza, pero el justo por la fe vivirá. La fe es con lo que nos agarramos de Jesús y no lo soltamos. Creer que es cierto lo que Jesús dijo. Bueno, ¿ahora crees? ¿Ahora entiendes? ¿Ahora crees? Que eso nos sirva para el mañana. Cuando las circunstancias cambien, que podamos seguir creyendo, que podamos seguir comprendiendo. Jesús les dijo, confiad, yo he vencido. ¿A qué venció Jesús? Para comenzar, venció a Satanás que lo tentó. Una de las tentaciones, di que estas piedras se conviertan en pan. El desierto de Judea está desolado. Puras piedras hay en este gran desierto. Allá una hierbita es extraño poder encontrarla, otra hierbita por allá, pero son piedras lo único que ves en todo el desierto de Judea. Ahí estaba Jesús cuando fue tentado. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús venció la tentación y al maligno. Le contestó con la palabra lo que debe de ser. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú y yo debemos ser dueños de nuestra vida. Del día de hoy, aquí tú debes ser dueño. Tu voluntad debes ejercerla en lo que Dios te dice. Tú debes de creer y tu ánimo, entusiasmo, bueno, puede ser que se afecte, pero al fin y al cabo tiene que asentarse, tiene que descansar en la palabra y en la promesa de Dios. Así como Jesús pudo vencer, nosotros podemos vencer si recordamos las promesas del Señor. Tú tienes que decidir en tu vida, en tus recursos, en tus habilidades. Tú tienes que hacer planes y confiar en ellos. Puede ser que haya sombras, puede ser que haya amenazas, estorbos, impedimentos para que tú no hagas lo que querías hacer. Pero, bueno, hay veces que puedes rodear la piedra.
Hay veces que puedes saltarla. Y el Señor nos invita para que en un momento dado le digamos a la piedra, quítate y échate en el fondo del mar. Jesús con estas palabras no nos manda para que quitemos las piedras con nuestra voz, con nuestra orden. Nos manda para que confiemos que no importa lo que nos esté estorbando, este puede desaparecer. Los buscarás y no los hallarás, dice el Salmo. Esa es la promesa de Dios. Y es lo que el cristiano, lo que el Hijo de Dios tiene que hacer. Creer ahora, que no se te olvide mañana, que los problemas del mañana no nublen tu fe de hoy. Ahora crees, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿tú crees? Gracias a Dios. Sigue creyendo que no estás solo. Sigue creyendo que estás en Dios, que Dios te ha bendecido y vas a poder seguir. En las pruebas, recuérdalo. Recuerda, di la palabra. Jesús venció a Satanás las tentaciones repitiendo la palabra. Dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que decirlo. Los psicólogos dicen que tenemos que verbalizar lo que creemos. Bueno, yo como psicólogo clínico trato de, cuando tengo algún paciente que no puede hablar, darle facilidades para que hable, darle un ambiente de paz, de confianza para que hable, lo que le cuesta trabajo hablar. Y bueno, es interesante cuando en el progreso de la terapia poco a poco puede hablar más. El hablar hace que luego recuerde más y todo eso le sirve para examinarse a sí mismo, para conocerse más y después tomar decisiones sabiendo lo que tiene y lo que puede hacer. Qué importante es verbalizar. La palabra nos manda que declaremos la verdad, que digamos la palabra. Isaías y Jeremías dice que recordemos, que declaremos y proclamemos. Muchos cristianos el día de hoy tienen temor a esa palabra declarar, tal vez porque algunos exageran. Yo no creo y el cristiano no puede decretar. Algunos dicen decreto. Eso no vale, eso no sirve. Declarar es diferente, proclamar también. Tenemos que declarar la palabra. Tú tienes que declarar lo que la Biblia dice. No se trata que declares tus gustos y tus preferencias, sino declares lo que crees. Dice un himno, pero yo sé en quién he creído. Cuando decimos las cosas que creemos, estamos declarando. Con mucha frecuencia tenemos que hacerlo. Declarar es verbalizar. Lo que creemos tenemos que decirlo. A Dios le agrada eso, que digamos la palabra. Eso es hacer buen uso de la espada del Espíritu. Cuando tú usas la espada del Espíritu, cuando dices lo que está escrito en la palabra, estás declarando la palabra. Cuando haya cosas que te estorban para el desarrollo de tus planes, que tus planes prosperen, tú recuérdalo. Si lo hiciste en Dios, tiene que terminar el plan con buen fin. Tienes que llegar al éxito, a terminar aquello. Porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Cuántas veces el cristiano quiere hacer algo, comienza y no lo termina? Bueno, ¿por qué lo hiciste? Si oraste para que Dios te bendiga, que te ayude a hacer el plan, si lo haces y caminaste en el nombre de Cristo, vas a terminar en el nombre de Cristo. Triunfante. Hay obstáculos, hay problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido. Si hay una piedra que está por ahí, dile que se vaya a lo fondo del mar. Jesucristo nos lo dijo. Jesucristo es el que nos dice que confiemos. Por eso previamente le dijo a sus discípulos, aún que lo iba a negar, le dijo a Pedro, aún que lo iban a dejar solo. Qué bueno cuando no confiamos en nosotros, sino en lo que podemos hacer en Cristo. Que esa sea tu vida y mi vida. Confiad. Confiad en las promesas, declarar las promesas, vivir las promesas, ser victorioso y vencedor por confiar en las promesas. Confiar en las promesas es confiar en Dios, es creer en Él.
Quiero decir algo para terminar. Jesucristo les dice, en aquel día, yo no les digo que voy a rogar al Padre, porque el Padre mismo os ama. O sea, ni hace falta que yo pida al Padre por ustedes, el Padre los ama. Y yo quiero señalar dos cosas que les dice Jesús. Mi Padre los ama, dice, porque ustedes me aman, a mí. Mi Padre me ama porque ustedes han creído a la palabra. A mí me gusta decir que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios nos ama, que Dios es amor. Pero yo quiero recalcar, señalar un punto aquí. Jesucristo les dice a sus discípulos que Dios los ama, mi Padre les ama porque ustedes me han amado, porque ustedes me han creído que yo vengo del Padre. Hay distintas calidades, distintas intensidades del amor de Dios. Dios ama a todos, pero Dios ama a sus hijos de manera diferente, de manera especial. Jesús le dijo a sus discípulos que el Padre les amaba porque ellos habían amado a Jesús. Si tú amas a Jesús, el Padre te va a amar, pero no como ama a todo el mundo. El Padre te va a amar porque tú has entendido, porque tú estás en el camino que Dios quiere. Y Dios ama a los suyos de manera especial. Creer es la otra cosa que les dice Jesús a sus discípulos. Porque ustedes han creído que procedo del Padre, por eso mi Padre los ama. ¿Qué pasó con aquellos que rechazaron a Jesús? Con aquellos que no aceptaron a Jesús como Mesías. Bueno, el Señor los amaba como pecadores que quería que se arrepintieran, pero siguieron siendo pecadores y van a condenación con todo y el amor del Padre, porque el Padre también ama la justicia. Bueno, que tu vida y la mía se puedan caracterizar por amar a Jesús, por expresar el amor de Jesús, expresarlo con palabras, expresarlo con hechos. Que tu vida y la mía se caractericen por creer lo que sabemos de la palabra de Dios. Lo que no sabemos, el Espíritu Santo nos guiará para que lo sepamos si es para nuestro provecho. Dios te bendiga.